Hola amigos, ¿por qué no vuela mi avión con motor de goma? ¿Por qué no puedo hacer un avión que no utilice madera de balsa? Os daré 6 causas por las que no vuela el avión de motor de goma que hacemos de manera artesanal con materiales que utilizamos en casa. No quiere decir que no se pueda, se podrá hacer y ahora veréis más o menos dónde puede estar la clave para poder conseguirlo. Muchas veces veis aviones que vuelan muy bien, pero luego no podéis hacerlo porque no tenéis los materiales adecuados. Otros aviones que son muy fáciles de hacer, pero resulta que no vuelan. Para este caso he hecho 3 modelos. Tenemos aquí, ¿veis? Uno más chiquitillo, otro un poquito más grande, ¿bien? Y este que ya más grande, ¿veis? Ya tamaño hangar RAS, del estilo. En fin, no quiero quitaros las ganas de poder hacer un avión. ¿Se puede hacer un avión o no se puede hacer? Bueno, pues por eso he cogido estos 3 aviones y hemos hecho pruebas. Por ejemplo, este avión. ¿Qué tal va? Bueno, pues vamos a verlo aquí. Habéis visto que no. Eso que en el vídeo que vi yo de este volaba que te cagas, pero los materiales no son. Bien. Decidí hacerlo un poquillo más grande, a ver qué pasaba. Pues mira lo que pasa. Vamos a verlo. Habréis visto que mejora un poco, pero tampoco es que mejore mucho. Este ya más grande, este ya se parece al hangar RAS, este tiene que dar resultados, ¿no? Vamos a verlo cómo va. ¿Qué? Tampoco te ha convencido mucho, ¿no? Ya empieza a querer volar, ¿Y por qué no vuela? ¿Por qué no vuelan estos aviones? Las 6 causas principales por las que no vuela mi avión, o no vuela el tuyo, son las siguientes. Lo primero es el peso. El peso, ya lo sabéis, es importante, sí, pero no os hacéis idea de hasta qué punto es importante el peso. En un avión, no te quiero agobiar con datos ni con cosas, pero mira, en un avión lo importante es lo que pesa 1 decímetro cuadrado. Esto es 1 decímetro, 10 centímetros por 10, de superficie de ala. Entonces, este avión pues, puede tener una superficie aproximadamente casi un poquito más grande que esto, 1 decímetro y pico. Entonces, cada ala o cada avión admite una carga, un peso por cada decímetro cuadrado. En el caso de un avión de 3 metros de envergadura, pues admite 52 gramos por cada cuadradico de esto. Pero sin embargo, en este avión están saliendo con una carga por cada decímetro cuadrado, en vez de 52, están saliendo pues, entre 2 y 3 gramos por cada decímetro. Entonces, fijaros sí que es importante, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando tú haces un avión al doble de grande, puedes llevar doble de peso. Pues no, puedes llevar muchísimo más del doble del peso. Y cuando tú haces un avión a la mitad del que tenías, puedes llevar la mitad de peso. Pues no, puedes llevar muchísimo menos que la mitad de peso. Muchísimo menos. Por eso es importantísimo el peso en los aviones pequeños. Eso es un dato que hay que tener en cuenta, que no es una cosa lineal, más pequeño, menos peso, no, más pequeño, menos y menos peso. Por eso viene ahora la segunda causa por la que no vuelan nuestros aviones, por el tamaño. Ya te he dicho que en función del tamaño del ala, rinde más, entonces admite como más peso, es como si rindiera más. Entonces, no vayas a hacer aviones que sean pequeños. Para los que estamos empezando, mejor hacer aviones grandes, lo más grande posible, dentro de lo que se pueda.
Tampoco vamos a hacer un avión ahí de 2 metros, pero bueno. Luego otra cosa es el perfil. El perfil alar que tenga es importante. Claro, queremos hacer aviones sencillos, pero claro, por otro lado tenemos materiales que son pesados. Pues todo no puede ser. Entonces hay que darle un perfil. Este lleva perfil, este avión, pero este perfil no es un perfil bueno, no es perfecto. Este perfil no me vale. Mirad, en el perfil, este avión, este perfil es plano por abajo y por aquí curvo. Bien, es más fácil de hacer que otros perfiles, pero necesita más velocidad de vuelo. Cada perfil necesita una velocidad para que genere sustentación y por eso nosotros vamos a huir de aviones que no tengan perfil, que sea la ala recta, porque no nos van a generar sustentación y tenemos que aprovechar todo lo que podamos, y lo ideal es un perfil como este, cóncavo convexo. Este perfil permite un vuelo más lento y genera más sustentación. Nosotros necesitamos un perfil de vuelo lento. Si es recto, va a necesitar un poquito más de velocidad. Entonces, pues eso, el perfil, si podemos darle perfil, mejor, y de ese tipo. Luego tenemos la hélice. Si nosotros hacemos una hélice como esta, que es recta, son palas rectas, tiene menos rendimiento que una hélice como esta, que es curva. Si podemos hacer la hélice con curva, mejor, porque nos va a dar un poquito de más rendimiento. Cuando el avión avanza, la hélice frena, es que lo para en el aire. Necesitamos que la hélice dé sus revoluciones adecuadas para que realmente esté generando una fuerza. Y fijaros, si no da sus revoluciones, ¿qué pasa cuando lo tenemos sin goma? Mirad, pues hacemos así, ¿veis? Con esta velocidad ya está dando una cantidad de vueltas importante. Por lo tanto, la goma, si lo que nos va a dar esa cantidad de vueltas solo, no nos va a hacer fuerza. Necesitamos que dé todavía más vueltas. ¿Cómo conseguimos que dé un poquito de más vueltas? Con una goma más gorda o menos gorda, pero también adaptando la hélice. De nada nos sirve tener una hélice muy grande cuando luego la goma no va a poder darle sus revoluciones, y esa velocidad de hélice lo único que nos va a hacer es frenar al avión en el aire. Si es un modelo que ya tenéis los planos, que tiene su hélice y todo, ajustaros a la hélice que viene ahí y seguramente irá bien. La goma, para nosotros que no disponemos aquí de tiendas de aeromodelismo, que no podemos comprarla o no queremos pedirla porque va a tardar mucho y si nos vuela el avión ya compraremos goma, pues tendremos que coger una goma que sea lo más elástica posible, que veas tú que es elástica y luego de un grosor adecuado. Lo suyo es comprar unas cuantas, son baratas, y probar con una y con otra a ver cuál te da mejor rendimiento. Y el sexto truco, el más importante, es ajustar el modelo. Si el modelo no te permite ajustar el ángulo del ala, que podamos levantar o bajar, si no te permite atrasarla o adelantarla, pues no vamos a poder ajustar mucho, porque sí, podremos ajustar el peso, echando aquí un poquito más peso o menos peso, pero si no podemos ajustar un avión, no lo hagas. Por lo menos para los que estamos empezando, mejor no hacerlo. Necesitamos un avión que se pueda ajustar. El avión cuando planea, cuando se lanza, debe de planear. Al ser de motor de gomas, para que no le frene la hélice, le daremos unas cuantas vueltas, no muchas,
y lo lanzamos. Y entonces vamos viendo el comportamiento, si cae, si sube, y lo vamos a corregir. Y bueno, y ajustarlo. ¿Cómo se ajusta? Hace un tiempo hice un vídeo de cómo se ajusta un avión de vuelo libre, porque estos modelos son modelos de vuelo libre. Lo único que tiene es un pequeño motor de goma. Entonces es importante ajustarlo. Aquí os dejo un vídeo donde explico cómo se ajusta. Bueno, ya sabiendo lo que sabemos, las causas por las que no vuelan, vamos a verlo. Mira, este pequeñito no vuela por lo que os he dicho antes de que tiene una carga ala demasiado grande. Tiene un perfil que tampoco es el más adecuado, pero bueno, aunque hemos lijado mucho todo esto, lo hemos dejado, se queda casi en 6 gramos. Eso es un peso muy grande. Yo te digo que hay aviones como el Hangar que pesan 8 gramos y este pesa 6, pues ya no digo nada. Este se ha quedado como en 7 gramos, cosas así. Pues también tiene mucho peso y no funciona. Además las hélices ya veis cómo son, pues bueno, pues no le estamos sacando todo el partido que debiera. Y ahora tenemos ya este. Bien. Esto pesa muy poquito, esto es liviano, ahí, bien, más vale así, se puede romper fácilmente, pero por suerte lo primero que da es el morro y no esto, bien. Pero al final el peso de este avión está casi para volar, pero ahora este no vuela no por el peso, porque este pesa 2 gramos más que este, aproximadamente. Y ahora ¿por qué no vuela? Por el perfil. Este perfil, por mucho que quiera, no se parece al otro. No rinde este perfil como ese. Entonces, lo fundamental en este avión es eso. Porque cuando lo tiro planeando, planea menos que este. Y no tan solo eso, se necesita un poquito de más velocidad que este. Necesita más velocidad para volar. Luego tenemos una hélice que es plana. Entonces, este modelo no va a volar por lo mismo que todos, pesa demasiado, no rinde esto, la hélice, pero casi, ha estado casi a punto de volar. Este ha estado casi a punto de volar. Yo lo único que espero es que os sirva un poco para orientaros a la hora de hacer un avión de manera casera, con lo que tenéis en casa, y no procurar, a ver si tenemos suerte y que vuele, ¿no? Porque realmente no van a volar como esos que ves tú en los vídeos que se tiran 1 minuto y medio como mínimo volando, otros se tiran media hora, Estos aviones, si conseguimos que vuelen 25 segundos, pues ya puedes decir que está bien, Eso ya estaría bien. Pero bueno, no he visto ninguno, Yo mira que he mirado en internet, no he visto ninguno que vuele. Por eso voy a intentar hacer uno que vuele y hasta que no vuele no voy a parar.